Hola, hola. Bueno, estamos nuevamente en vivo acá por la hora samaritana en nuestro programa radial. Vamos a esperar a que se conecte Sergio, el compañero, para hacer un programita de 10 minutos. Eso dijimos la vez pasada y terminó siendo de 20. Vamos a ver, hay algunos amigos conectados, pueden participar. A ver si se conecta Sergio. A ver. Ahí está. Ahí estamos agregando a Sergio. Ya va a aparecer con la camarita. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me podés ver, Adrián? A ver, déjame ver. No, veo tu imagen nomás, pero no veo tu cara. A ver. Bueno. Es como que no tenés video. Ahí voy de vuelta. A ver, Sergio. ¿Estamos, Sergio? Ahí, un segundito que agregamos a Sergio. Ahí. Ahí está entrando Sergio. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo anda Sergio? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, peleando con la tecnología. Nos aprendemos más, ¿eh? Segunda vez, pero tardamos menos. La pasada tuvimos como 15 minutos hasta conectarnos. Y pasamos por Exactamente. YouTube y por otro. Tendríamos que hacer algún Bueno, día, organizando y ponernos de acuerdo siempre el mismo horario, el mismo día, para los que quieran participar, ¿viste? Habíamos dicho hablar así temas actuales, 10 minutitos, porque si no la gente no escucha y se cansa. Bueno, y hoy quedamos a hablar de un tema candente, que es la homosexualidad. Siempre referente a lo que dice la iglesia, ¿sí? Estos son más opiniones de lo que dice la iglesia, el magisterio, la tradición, la iglesia, la Biblia, y algunas opiniones personales que siempre van dentro de eso, ¿sí? Nosotros no vamos a opinar fuera de lo que dice la iglesia. Entonces, Sergio, te escucho. sí, exactamente. Sí, yo pensaba cuando leía y preparamos el tema, eh, lo espinoso de que es este tema, ¿no? Pero primero hay que decir, como la vez pasada hablamos de los matrimonios que se separaban y que se volvían a casar y que estaban en pecado, pero la iglesia siempre lo sigue llamando, también hay que empezar a decir que Dios acepta a los seres humanos sin ningún condicionamiento. Como le decía a Santa Faustina, que ama a la gente pecadora, a la gente que se equivoca, ama a todos, pero específicamente a aquellos que están fuera de su corralito, digamos. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que la Iglesia Católica llama y abraza a todas las personas, independientemente del defecto que tengan. Pero hay una cuestión que es muy típica en este tema de la homosexualidad, es que la Iglesia tiene una postura que no puede cambiar nunca, porque la viene sosteniendo desde la misma creación. Y la Pero es lo que, doctrina es de lo la que Iglesia, ¿eh? No, es lo que hablábamos con el tema de los matrimonios en segunda nupcia o Claro, vuelta a casar, que la iglesia no puede cambiar cosas que Jesús impuso, ¿sí? Entonces hay claro. cosas que, pero eso no quiere decir que no las abrace, que no las acepte, que no puedan formar parte de la comunidad, aunque no puedan participar en el 100% de la actividad, como es la Eucaristía, pueden formar del resto de las actividades y recibir todas las gracias que le da la iglesia, que ya habíamos hablado en el programa anterior. Entonces, como vos decías, Dios ama a todas las criaturas, a todos sus hijos, porque Él los creó y nos creó para Él, lo dice la Biblia, pero aborrece el pecado, que el pecado es una realidad que entró desde la creación del mundo con Adán y Eva,
y nos dejó esa herida a nosotros que se llama fomes peccati, que es la tendencia a pecar. Entonces, como Dios sabe que nosotros tenemos tendencia a pecar, también nos dio el remedio, que es la confesión. Ah, Entonces, toda esta gente que está separada, que no puede por ahí recurrir a la comunión, como la segunda nupcia, o los que están en pecado mortal, todavía tienen la confesión, que sí lo pueden seguir haciendo. O sea, pueden participar de todos los sacramentos, menos de la Eucaristía. Entonces, lo que nosotros queremos como iglesia es eso, que la gente no se sienta rechazada por la iglesia, más allá de sus miserias o de la condición o situación personal en la que esté, sino que se acerquen, que el remedio está en la iglesia y se puede estar en comunidad y feliz y compartir y recibir todas las otras gracias y dones que Dios da a la iglesia, aunque no se pueda cumplir con todo. Pero tarde o temprano Dios da esa gracia y tarde o temprano lo va a resolver. Lo que pasa es que también requiere de nuestra obediencia y de nuestra paciencia, dos virtudes interesantes. claro que sí. Y no solamente el remedio de la confesión, que ya es un remedio, digamos, que viene posterior al acto homosexual, que es una cuestión interesante de definir, porque una cosa es la persona que tiene tendencias homosexuales, que es la homosexualidad en sí, y otra persona es aquella que vive en pareja y ya ha realizado el acto concreto de homosexualidad, que la iglesia le denomina homosexualismo. El acto digamos, la homosexualidad en sí, obviamente que es una tendencia que no es agradable a Dios, porque va en contra de la actividad creadora, exactamente, no tiene la gravedad que tiene el acto concreto. Pero como cualquier pecado, o sea, uno tiene la tendencia a pecar, pero se abstiene de pecar, y eso te hace santo, digamos. Exactamente, exactamente. Pero ahí hay un remedio implícito, que es un remedio difícil para la gente que está en esta condición, de aceptarlo, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a la iglesia con todas nuestras condiciones, buenas, malas, y dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, dejarnos llenarnos de la doctrina de la iglesia. Y en el caso de los homosexuales, el primer remedio, antes que la confesión, sería el evitar el acto homosexual. Si alguien tiene tendencia, lo primero que pide la iglesia, porque no puede, vuelvo a repetir, no puede ir en contra de la actividad creadora de Dios, no es que no se adapte a los tiempos la iglesia. La iglesia ha reconocido en Dei Verbum que por más que digamos estaba acorde a los tiempos del Viejo Testamento, pero así tampoco se torció un ápice de lo que decía la palabra de Dios. Bueno, aún con el tiempo que ha pasado, un segundito, con el tiempo que ha pasado, nosotros no podemos torcer el pensamiento y la actividad de Dios. Dios nos creó con una finalidad. Y si hay tendencia, y bueno, hay que tratar y hacer el esfuerzo del acto homosexual. Hay que evitarlo. Es cada uno que lleva su cruz, ¿no es cierto? Sí, pues te dejo. El hecho es como todo pecado, el acto es un pecado, el pensamiento no, salvo que uno lo siga, le deje a la tentación actuar, pero la iglesia, como vos decís, es tan estricta que ni siquiera le deja al sacerdote ser sacerdote si el sacerdote tiene tendencias homosexuales, ¿sí? No puede ser, directamente lo sacan del seminario. Entonces juega siempre las mismas reglas con todos. Ahora, ¿dónde dice? Porque por ahí dice la iglesia, dice, primero como vos estabas diciendo hoy, la tendencia al pecado la tenemos todos por el fomes peccati y esto es una tendencia que tienen los homosexuales. Ahora, Dios nos va a juzgar también por la voluntad que nosotros pusimos para salir de ese pecado. Obviamente si nosotros ponemos la voluntad, Dios pone los medios, que es la gracia, y entonces ahí uno puede salir de esa situación y hay mucha gente que lo hizo y mucha gente que vive en castidad, como los religiosos que lo hacen por un voto de castidad, por amor a Dios. Entonces un homosexual debería hacerlo también por los mismos motivos, ¿no? Por amor a Dios y a sus leyes. Y hay gente que lo pudo hacer. Entonces yo siempre digo, a nosotros no nos va a jugar solo Dios, nos va a jugar el que pudo salir de ese pecado que nosotros no pudimos en iguales condiciones. Lo decía Jesús, a ustedes le va a juzgar Nínive, porque Nínive se convirtió por la predicación de Jonás y yo soy más que Jonás. Lo va a jugar la reina del sur, que se convirtió por la predicación de Salomón, y yo soy más que Salomón. Entonces a nosotros nos va a juzgar la gente que sí pudo hacer lo que nosotros no quisimos hacer por voluntad. Pero si nosotros ponemos la voluntad, Dios pone los medios. Ahora, ¿dónde la Biblia dice
que es pecado, por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, Levítico 18, 22, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. No te acostarás con un animal, la mancha te quedaría, tampoco la mujer se dejará cubrir por ese animal. Después, capítulo 20, si un hombre se acuesta con un varón, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. Capítulo de Reyes 14, 24. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos que había expulsado Yahvé a los israelitas. O sea, lo dice vergonzosa. Después sabemos también que en el Génesis, el capítulo de Lot, cuando van los ángeles, lo querían abusar de los ángeles, los de Sodoma. ¿Sí? Entonces, ahora la tendencia, inclusive en la iglesia, sobre todo la alemana, algunos sacerdotes inclusive quieren torcer esa parte de la escritura para decir que ese pecado de Sodoma no fue contra la homosexualidad, sino fue contra la, ¿cómo se llama? El alojamiento, como es Contra la corrupción, Claro, también no, y contra la contra corrupción. la hospitalidad, pero eso no se puede cambiar porque como el mismo Jesús dijo, que el que cambia las escrituras cometió un grave pecado, sí, pero hasta, te digo que hasta dentro de la iglesia hay Claro. estas proceduras de las escrituras, por eso nosotros tenemos que guiarnos lo que dice el magisterio de la iglesia. Después San Pablo le dice en Romanos 26, por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por contrarias a su naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos unos por otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismo la retribución merecida por su extravío. Y después dice en la carta a los Corintios, capítulo 6 y 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, las escrituras son muy claras. O sea, no podemos cambiar. Ahora, ya sabemos que esto es pecado del acto y el que comete un pecado mortal no puede recibir la Eucaristía, pero sí puede seguir yendo a misa, puede tratar de recibir las gracias, sanar su escritura, ir a la confesión, borrar Mira, el pecado y volver a empezar. mira, Adrián, yo creo que hoy por hoy, dada la cantidad de habitantes que somos, nadie puede decir yo no tengo un amigo o una amiga que sea homosexual. Yo lo tengo, eh, son los amigos que tengo, que son muy poquitos, pero son excelentes personas. Más de uno de ellos, o al menos uno, tiene, digamos, por suerte, esa inclinación siempre de mirar a Dios y sabe que su conducta es desordenada. Y esto que es lo que moralmente condena la Iglesia, es decir, el desorden del pensamiento, el desorden de la conducta, es lo que la mayoría de quienes cometen un pecado, están en una actividad pecaminosa, lo saben, pero no lo quieren reconocer porque buscan la autocomplacencia como una forma de exculpar, digamos, su pecado. Pero es bueno saber también que hay muchas personas, en este caso, un gran amigo, que sabe que, incluso está en pareja, pero él sabe que está mal. Pero él no se aleja de Dios y sigue buscando el perdón, sigue buscando la explicación. Que La me gracia y parece la una fuerza actitud para poder dejar el pecado. muy, Claro, pero sí. es una actitud muy valedera para aquellos que quieren dejar la iglesia y que no deben hacerlo. Acérquense, la iglesia jamás va a rechazar a personas homosexuales, y buscar en Dios el apoyo de la fe, el apoyo del Espíritu, para poder ir comprendiendo cuál es el pensamiento de Dios. No, Nosotros tenemos una idea y el pensamiento de Dios no es desordenado. Eso lo vemos en el Génesis, porque todo lo que creó Dios fue bueno y lo creó con un fin. Y el fin del varón y la mujer es la procreación. Y al tener conductas homosexuales, uno está desviando ese fin. No es algo que uno arbitrariamente lo piensa. Es algo que sabiamente Dios lo ha dispuesto. Entonces, cumplamos. aparte Dios te da la fuerza. Sí, sí. Primero le quiero mandar un saludo a mi cuñada Mariana que está mirando el programa en vivo, acá le veo, le chavó internet, como era, y está calladita pero está mirando. Y segundo, es lo que vos decís, o sea, Dios da la fuerza para salir de cualquier situación. ¿Y qué decía Jesús? Y sobre todo vos que la nombraste hoy a Sor Faustina,
Jesús decía que el más pecador es por el quien más él se deleita a su recuperación. O sea, por quien él vino. Él habló de la parábola de las 100 ovejas. Quien teniendo una oveja perdida no deja las 99 y se va a buscar esa una, y cuando viene contento la encuentra y le cuenta a sus amigos. Y cuando un pecador se convierte, hay más fiesta en el cielo por uno que se convierte que por 100 justos, lo dice la Biblia. Entonces, Dios está buscando la conversión del pecador y nos da tiempo suficiente, pero ojo con eso que vos decís, un pecador que sabe que está en pecado pero sigue en pecando porque dice, más adelante lo voy a dejar, o no tengo todavía la fuerza, ojo, porque nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a rendir cuentas. ¿Sí? Entonces, la Absolutamente. conversión es ayer, la Sí, conversión es ayer. bien, pero lo que yo valoro, Adrián, ahí es el no dejar de buscar ayuda en Dios, que eso es lo importante, porque generalmente el pecador se aleja de la iglesia y encuentra una culpa o una forma de disculparse y decir, yo no voy a la iglesia porque me rechazas. Y vuelvo a decir y volvemos a decir, la iglesia abraza a todos en la condición en que estén. Tienen que acercarse y buscar cada forma de mejorar, de cambiar, porque siempre hay posibilidad de hacerlo. Dios nos da posibilidad a todo. Es difícil. Aparte, primero aceptar la condición de uno que le tocó o se formó, porque bueno, no vamos a entrar en discusiones biológicas ni psicológicas sobre esto, pero sí que esta sociedad, este progresismo, esta Agenda 2030 que se habla, está creando mucho más, no es que había siempre y ahora sale, no, están creando homosexualidad para la disminución de la población, bueno, esto es toda otra historia más completa, otro capítulo. Pero sí que uno tiene que aceptar en la condición que está y como vos decís, ofrecer eso a Dios y Dios saca agua de las rocas. O sea, ¿a qué voy? Si yo nací con 1,20 m, aunque quiera ser basquetbolista, no voy a poder ser basquetbolista y me conformo y busco otro deporte. Entonces, si vos naciste con esta condición o tenés esta condición y bueno, no podés tener relaciones con una persona de tu mismo sexo, buscás otras salidas, otro lugar donde llenarte, y ahí está la iglesia, ahí está Dios, que es el que llena todo, por eso dice Dios está en todas partes. Entonces, Claro. si vos estás con Dios no necesitas nada más, y eso es lo que tienen que Aunque buscar todos los representa un pecadores. sacrificio enorme. Aunque representa un Pero sacrificio si vos enorme lo haces, porque pero va vos lo contra haces el por amor a deseo. Dios, Claro, claro. vos lo haces por Un amor amor a más Dios, grande. entonces ahí te deja hacer. Esa es la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento entre la esclavitud y la ley. O sea, la ley y la ley de Dios, de Jesús, que es el amor. Cuando vos estás obligado, como eran los antiguos, los judíos, ellos sí eran esclavos del pecado, porque no tenían nadie que les perdone el pecado se castigaba, ¿entendés? Y aparte no tenían un bien mayor por hacerlo que viene Jesús después. Entonces cuando vos lo haces por amor a Cristo, entonces no te cuesta. Porque es cuando vos decías, me voy a portar bien porque a mi papá le gusta que me porte bien, y vos lo hacías con placer, o voy a sacar una linda nota, o voy a hacer mi cama porque a mi papá le gusta que yo haga la cama, aunque a vos no te gustaba hacer la cama, lo hacías con placer, porque veías que venía tu mamá y decía, ay, te felicitaba, qué lindo, hiciste la cama. Entonces cuando uno hace por amor a Dios, que es un amor infinito, mucho más grande, entonces no cuesta, no cuesta. El tema es llegar a eso. Y bueno, para eso la iglesia te pone los medios. ¿Cuáles son los medios? La misa, la confesión, el ayuno, la oración, el rosario, la penitencia, los sacrificios. Hay un montón de medios. La iglesia te pone todos los medios. Por eso no tenemos excusa de Y, no salir del pecado. Somos nosotros los únicos responsables. Y y, ante el tribunal de Dios no vamos a tener excusa. Habremos tenido todos los medios necesarios. sí. Y te voy a agregar, Adrián, otro medio, pero que no viene, bueno, directamente, pero viene indirectamente de la iglesia, que es el esfuerzo familiar. El esfuerzo en ayudar y formar bien a nuestros hijos, porque la sociedad, de hecho, está bastante pesada, está bastante corrompida por muchas cosas. De hecho, vos lo dijiste bien hoy, la homosexualidad dentro de la iglesia, hay movimientos homosexuales que quieren ver algo como algo bueno, la homosexualidad dentro de la iglesia. Bueno, yo digo la familia tiene un rol muy importante en enseñar a nuestros hijos estos valores, porque en definitiva son valores morales, ¿sí? Que a veces por distracciones, por no prestar atención a veces a nuestros hijos, viene gente de afuera, y los cooptan y cometemos un error. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer dentro y fuera de la iglesia para evitar caer en
en este desorden. Sergio, aclaro un poquito para que no quede en el aire, que lo dije de pasada sobre el pecado Sí. y la esclavitud. El pecado y la esclavitud, los judíos, los 10 mandamientos, cuando incumplían, eran castigados, porque tenían su castigo, que lo dicen en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levítico. Ahora, después con la nueva ley, el que ya recibió por anticipados todos esos castigos por los pecados es Jesús, con toda su pasión. Entonces nosotros ya no tenemos que ser castigados físicamente o con bienes por nuestros castigos, más allá de la parte judicial, que eso lo maneja la ley, porque ya Jesús recibió todos los castigos que nosotros merecíamos, los castigos de Dios también. Si en cambio en la antigua ley no había quien los pague, lo tenía que pagar las personas, por eso no iban al cielo. En cambio con Jesús, que abre el cielo, es porque Él ya tomó todos los castigos, para redondear nomás la idea. Perfecto. Voy a hacer una recomendación para que quien quiera ver profundamente, es lo que yo estuve leyendo y me encantó, la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, efectuada por la Universidad de Navarra hace varios años ya, que nos da, fíjate, esto fue en el 86, pero nos da un panorama tan amplio y tan rico de cómo la Iglesia toma la homosexualidad y cómo los llama a aquellos que tienen este desorden. Les recomiendo porque realmente es digno de leer. Bueno, ¿estás escuchando? Sí, estaba mirando después un capítulo de Judas donde aclara lo de Sodoma y Gomorra que quería leer, pero sí, estaba esperando, no te quería interrumpir porque si no te interrumpo siempre. Dale, porque ¿querés leerlo? Metele. Me dice porque es chiquito, Judas capítulo 1, una de las cartas de Judas, pero Judas el primo de Jesús. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno y de la destrucción. O sea, ya aclara lo que habíamos hablado hoy, Judas en la misma Biblia, o sea que la iglesia no puede ir contra eso, puede acoger, ayudar, dar los medios, guiar, pero no puede permitir lo que Dios no permitió. Y bueno, es así nomás, hay que entenderlo, la tradición es milenaria y se basa en la palabra de Dios, y como siempre decimos nosotros, hasta que no venga de vuelta Jesús, no podemos torcer un ápice de lo que Él dijo, no podemos torcer un ápice del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Pero dijo él que él no iba a cambiar ni una tilde. Sí, yo pensando mucho en que por ahí hay personas que por ahí después ven lo que nosotros estamos diciendo y que buscan a lo mejor otra salida, otra contención. Realmente dentro de la iglesia no hay otra interpretación, no va a haber otra interpretación más que la que dijimos nosotros, pero es la mejor para la vida, la mejor para la sanación y para la aspiración al reino de Dios. Y creo que es lo más importante. Están los remedios, sí. Y muchas veces los remedios no son agradables al comienzo, como decimos, al sabor, pero después hacen bien, como cualquier remedio para el cuerpo. Lo mismo los remedios espirituales, muchas veces no son de nuestro gusto al comienzo, ¿sí? Hasta que nos empiezan a hacer bien y nos damos cuenta. Pero bueno, dale, lea si no se nos va muy largo, porque después nosotros nos encanta hablar, pero después la gente no nos va a escuchar cuando vea un video de 30 minutos. Dale. Voy a mandar un saludo a una amiga que me está viendo, Andrea. No le voy a dar el apellido porque se va a enojar. Le agradezco mucho que esté. Bueno, un saludo hasta la semana que viene. Andrea, que sean los sábados. ¿Andrea U? No, de corta. Bueno, escúchame, para que más o menos la gente sepa, vamos a alargar los sábados siempre a las 10 de la mañana, más o menos, si no se produce alguna otra circunstancia que nos impida hacer el programa. Un abrazo y muchas gracias a los que nos están viendo. Yo pensé que vos ibas a leer lo de cosas, invitaste nomás, listo, perfecto, entonces, dale. No iba a leer nada, solamente te mencioné. Si es por mencionar, Sergio, hay un montón de libros que hablan muchísimo de esto, y Juan Pablo II tiene todo un libro que habla sobre el cuerpo y no me sale el nombre ahora, sobre la teología del cuerpo, ¿sí? Entonces, hay un montón. Lo que nosotros decimos y queremos que la gente sepa,
Sí, es que la iglesia tiene los remedios, tiene las gracias, que ya hablamos en el programa anterior, donde la iglesia es la dispensadora de la gracia de Dios, los bienes de Dios, y la oración de todos los fieles, por la comunión de los fieles. El que está dentro de la La iglesia oración. participa de todo eso. Bueno, Bueno, listo, será pues hasta el hasta la próximo semana que sábado viene. entonces. Muchas Un gracias abrazo a todos. Muchas gracias. a los que están conectados. Besos, chao, chao. Chao, chao.